Esto ocurría hace instantes en la ciudad de Buenos Aires y en el conurbano bonaerense. Es también actualidad, tremenda tormenta de granizo y lluvia. Vientos fuertes en algunos sectores, también en algunos barrios nos están reportando. Mucha agua en pocos minutos, mucho granizo. Nos están reportando nuestros propios televidentes. Gracias por las imágenes que nos envían nuestros propios televidentes. Hace instantes en la ciudad de Buenos Aires. Le habíamos prometido a Estela Carlotto, estamos justamente por el tormentón desatado, iba a salir desde el móvil de Minuto 1. Bueno, vamos a ver si podemos hacer la conexión en esta hora que queda por delante. Justamente por eso los invitábamos con el hashtag Estela en Minuto 1. Esperemos que podamos estar solucionando justamente los problemas que han producido el tormentón y el móvil de C5N. Iniciamos hoy a las 20 este programa con lo que ha sido la noticia judicial de esta tarde. La fiscal que ha dictaminado a favor de la inmediata libertad de Carlos Zanini y Luis D'Elia, Darío Villarruel. Exactamente, la fiscal Gabriela Baigún del Tribunal Oral Federal número 8, que tiene la causa donde están detenidos Zanini y otros, dictaminó a las 12 del mediodía que no hay peligro de fuga, que no pueden entorpecer la investigación y que ya hay una causa por encubrimiento donde están un expresidente y un ex juez como Juan José Galeano, donde en ningún momento hubo detenciones, por lo que pueden gozar de la libertad hasta tanto se haga el juicio oral y mientras dure el juicio. Un dato de último momento, el tribunal también declaró nulo todo lo que había hecho el Tribunal Oral número 9. Es decir, después de la acordada de la Corte, el primer paso que dio el Tribunal 8, es decir, todo lo que hizo el Tribunal Oral 9, que era trucho, lo dijo la Corte, ha sido anulado. Y me dicen, atención Gustavo, que los jueces del Tribunal Oral 8 todavía están en Comodoro Pi. Y lo decíamos, tienen que resolver. Es importante este dato, Darío. Exactamente. Es importante porque si están en Comodoro Pi quiere decir que esta misma noche pueden dar una solución, mejor dicho, pueden responder al contundente dictamen que ha hecho la fiscal, ¿no? Exactamente. A ver, pueden decir que no, pueden oponerse, claro, pero lo tienen que hacer, porque hay personas detenidas. Así las partes pueden apelar a otra instancia. Lo que sí quiero aclarar es que pueden tomarse hoy y quizás mañana a la mañana, pero los antecedentes dicen que cuando te piden la excarcelación y hay dictamen de fiscal, el Tribunal Oral tiene que resolver. Esto lo dice la jurisprudencia, está establecido así y más, repito, recalco, cuando hay personas privadas, claro, de su libertad. Me parece muy importante que destaquemos el dictamen de la fiscal, sobre todo cuando la fiscal dice, señores, en el encubrimiento a la AMIA, juicio que se está realizando, ayer justamente lo comentábamos, ayer fueron los alegatos de los familiares de las víctimas del atentado a la AMIA. En ese encubrimiento están sentados allí, en el banquillo de los acusados, acusados de encubrir el mayor atentado que tuvo la República Argentina, son los verdaderos encubridores de ese atentado. A ver, ¿qué es encubrir? Desviaron pistas, hicieron lo imposible desde el Estado, desde la justicia. También está Rubén Beraja, integrante de la comunidad, para que no se conozca la verdad. Y esos son los verdaderos responsables del encubrimiento. Claro, en el medio de esta cerrazón informativa que hay en la Argentina, ni un minuto se le dedica, salvo acá,
en los programas de televisión al juicio por encubrimiento a AMIA. Los diarios, bien gracias, ignoran el tema. Y se ha producido en este juicio por encubrimiento un hecho gravísimo. Un hecho gravísimo. ¿Cómo habrá sido de grave para que esta semana Mario Cimadevilla, que ocupaba la titularidad de la unidad AMIA, en este programa denunciara al ministro de Justicia, Germán Garabano, y ayer lo denunciara en los estrados judiciales? Que la propia Carrió va a acompañar a los familiares de las víctimas de AMIA en la denuncia en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, acusando a Garabano de encubrir el encubrimiento. Fíjese, lo encubrió en los 90 el gobierno de Menem y ahora se está acusando al gobierno de Macri de encubrir a algunos de los que están sentados en el banquillo de los acusados, como son los exfiscales Mühlen y Barbaccia. ¿Por qué, Darío? Porque dicen que hay lazos amiguismo, de lo dijo acá, entre Garabano. Amiguismo entre Garabano y los dos exfiscales. Y un dato que te quiero agregar: si la causa se complica contra Germán Garabano, actual ministro de Justicia, la nueva denuncia, y lo llegan a imputar, ¿tiene poder Garabano? ¿Puede perturbar hoy la investigación siendo ministro de Justicia? Paréntesis, bueno, doctrina Irurzun, ¿seguirá dando vuelta? Y es el ministro de Justicia. Vaya si no tiene poder sobre los jueces o sobre la propia justicia. Pero además yo quería decir esto en el dictamen de la fiscal. La fiscal se pregunta y le pregunta, creo, ¿no?, a los jueces, ¿cómo es posible que los verdaderos encubridores del atentado a la AMIA estén en libertad y hoy estén presos aquellos que, en un fallo muy polémico del juez Bonadío, muy polémico, mandó... Bueno, lo más polémico fue lo de Carlos Zanini, ¿no, claro, Darío? Aclaremos que lo que dice Baigún respecto de la otra causa es correcto. Está bien que tienen libertad, pero estos también tienen que estar en libertad. Es decir, es coherente Gabriela Baigún con su dictamen, tiene una gran trayectoria, muchos años de fiscal, y lo que hace es un dictamen técnico. Por suerte no la roza la política, no está presionada, actúa con libre conciencia, que es lo que queremos nosotros de los jueces y las fiscales, más allá de las presiones políticas. Acá se plantó y dijo, tienen que quedar libre. Ojo, gato, que esto le pesa al poder político, ¿eh? Zanini es un peso pesado en la cárcel y le está diciendo a la fiscal, lo tienen que liberar. Esto tiene muchas consecuencias y después viene Cristina Fernández. Lo que se le aplica a Zanini, se le va a aplicar a Cristina Fernández, que de recuperar la libertad a Zanini, el lunes los abogados de Cristina van a pedir que le revoquen el pedido de prisión preventiva y el pedido de desafuero, que como vos dijiste bien, está con un run allí en el Senado porque se está haciendo un jueguito político por parte de Pichetto y compañía para meter en la cancha, en este momento político malo para el gobierno, el tema si se debate o no el desafuero de Cristina Fernández de Kirchner por la causa AMIA, ¿no? Sí, vamos a recordar lo que Mario Cimadevilla esta semana denunciaba contra el propio ministro de Justicia, Germán Garabano, que es muy duro y es muy grave. Mario Cimadevilla esta semana, minuto 1. Yo no sé si al presidente se le ha contado toda la verdad sobre la causa AMIA. ¿Cómo? Y yo no lo sé. Yo no lo sé, yo no he hablado con el presidente, el que habla es el ministro. Si por un lado decimos que el Estado no es responsable por los actos ilícitos de sus funcionarios, y por otro lado vamos a la querella y pedimos la absolución, y por otro lado el Ministerio Público tiene un criterio que también es Estado, evidentemente es una ensalada muy difícil de explicar. Mario, lo que estaría ocurriendo acá, que es muy grave, lo que está haciendo Garabano es un encubrimiento al encubrimiento directamente. Bueno, es lo que denunció la doctora Carrión de la Oficina Anticorrupción, ¿no? Que por amiguismo se estaba tratando de encubrir al encubrimiento. Ahora, ¿qué? ¿Por proteger a lo que serían sus amigos, los exfiscales? Aparentemente hay una relación de amistad entre los exfiscales y Garabano, o entre familiares de Garabano, familiares de los fiscales y Garabano. Bien, yo no lo conozco este tema. Fíjense en ustedes que como consecuencia de esta actitud ya hay denuncias penales contra el ministro. Ante la Comisión Interamericana. Hay una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que he leído en los diarios que la doctora Carrió va a acompañar.
Y yo me voy a presentar también ante la justicia, porque yo se los advertí, la situación que se podía generar si nosotros no actuábamos acusando como debíamos acusar. Porque las dudas que puede generar no son para la querella, son para el tribunal. Bueno, esto lo que denunciaba entonces sobre el encubrimiento del encubrimiento Mario Sima de Villa al ministro de Justicia Germán Garabano. Se le está complicando la situación al ministro de Justicia porque ahí la propia Carrió lo había denunciado en su momento, hubo aparentemente una presión, retiraron, ¿no?, los abogados del Estado, no accionaron como debía accionar y estamos hablando, ¿no?, del encubrimiento. Mire, qué tremendo este país, qué tremendo este país. Porque en ese juicio del encubrimiento a la AMIA debería salir la verdad de lo que pasó en la AMIA. Y ahí uno se da cuenta realmente que cuando muchos integrantes ahora en el gobierno de Cambiemos tanto hablaban de la necesidad de encontrar justicia y tanto se llenaban la boca, lo único que hicieron era caranchismo político sobre la muerte del ex fiscal Nisman, a quien utilizaron en vida y muerto políticamente. Y ahora están haciendo estas maniobras de encubrimiento sobre el encubrimiento. Muy vergonzoso realmente. Muy bien, como siempre hay justicia, y pese al mal tiempo y todo lo que se nos vino encima, pero podemos saludar esta noche a Estela Carlotto. Buenas noches, Estela, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Gustavo? Muy bien, acá lloviendo también en La Plata torrencialmente. Bueno, teníamos temor de que había algunos problemitas, pero por suerte los pudimos salvar. 42 años mañana del golpe más tremendo que hubo en la República Argentina. Estela, con todo lo que se vivió, con todo lo que vivieron ustedes, las madres y las abuelas, con lo que siguen viviendo la recuperación de los nietos día a día, pero en una semana donde, bueno, aparecen siempre los que están agazapados con el tema de esto, de la posibilidad de que muchos genocidas, caso Astiz, queden en libertad, ¿no? Sí, yo creo que permanentemente, diariamente nos levantamos con esas malas noticias y salimos a luchar. Es como una especie de inyección de fuerza que nos da el fastidio, ¿no?, de que siempre se estén haciendo cosas contrarias a derecho o contrarias a la voluntad del pueblo o contrario a los derechos humanos. Hay un empecinamiento especial en querer borrar la historia y lógicamente empezar por dejar en libertad o libertad condicional, cárcel domiciliaria a estos asesinos resulta realmente muy ofensivo, muy doloroso para todos nosotros, porque costó mucho ese periodo en que todos estaban libres por esas leyes de impunidad que cayeron felizmente con el gobierno de Néstor y que tuvimos justicia plena. Ya recuerdas que habíamos tenido los juicios solo por la verdad, que ayudaron muchísimo esa preparación de documentación, testimonios por años, en esos años de impunidad, para después poder presentarlos ya en los juicios orales y públicos que se empezaron a desarrollar en todo el país. Condenados fuertemente por muchísimas causas y en varios tribunales. Incluso se consiguió que la justicia reconozca un plan sistemático de robo de bebés. Entonces, ver que ahora, después de esa lucha donde los jueces a veces no obraban como uno quería, con la rapidez necesaria o la condena grave que merecían, y estos asesinos no se han arrepentido, no han confesado, no se han demostrado arrepentidos, y además, y lo dijeron frente a los tribunales, lo volverían a repetir o a hacer si fuera necesario, significa un riesgo enorme para el país. Hace unos días, no sé, murió un condenado en Alemania por los crímenes del Holocausto y murió a los 90 y pico de años en la cárcel. Estos delitos, como lo dijo las Naciones Unidas y la CID, son delitos que no merecen ningún tipo de privilegios porque son delitos que afectan a la humanidad. Entonces eso de querer liberarlos, y cuando, mira, ese día que yo me desperté y me dijeron, porque me comunico para hablar con mi familia, viste que parecen que quieren liberarlo a Astiz, bueno, yo dije es el colmo. Uno llega a un momento en que se exaspera y tiene que tener mucha paciencia para no decir disparates, porque realmente
ya es una deshumanización tremenda con este dolor que arrastramos 40 años. Estamos luchando en paz, con paciencia, consiguiendo paso a paso, y todos los días recibimos un mazazo donde se nos ofende, se descree que son 30.000, a las abuelas nos dicen que sacamos los nietos de las galeras oportunamente, o sea que tenemos una fábrica para usarlos, una cosa muy desalmada. Y bueno, pero de todas formas, Gustavo, estamos enteros todos, y yo creo, ¿y sabés qué es lo que noto felizmente? Que estoy yendo, yo estuve ahora en Córdoba hace 2 días, y acá en La Plata, y los actos que estamos yendo, cada vez hay más gente que nos acompaña, hay más gente que ha creído en nosotros y que quiere defenderse de lo que pueda venir. Entonces eso para nosotros es un triunfo. Ahora, hay también, Estela, lo que vos venías comentando, lo que han sufrido en estos últimos años, hay un negacionismo en el gobierno, ¿no? Fíjate vos que mañana el gobierno nacional no ha organizado ningún acto oficial por el Día de la Memoria. Digo, esto es llamativo, ¿no? Contrario a lo que hoy tuviste vos en la provincia de Buenos Aires con la gobernadora Vidal, ¿no? Claro, claro, porque pasa lo siguiente, esto que hoy tuvimos la suerte de recibir de manos del gobierno de la provincia de Buenos Aires, con la presencia de la gobernadora, que correspondía, lo mismo del secretario de Derechos Humanos y otras autoridades, es algo que se comenzó a pedir en el gobierno anterior, donde mi hijo Guido Carlotto era secretario de Derechos Humanos, solo que no se procedió en el momento adecuado y luego terminó el periodo de Scioli. Pero ahora con este nuevo secretario, con que tenemos una charla muy clara, muy definida, y siempre ha respondido muy bien, habiendo hablado también con la gobernadora sobre este tema de la comisaría quinta, desde el momento en que todos los lugares donde hubo funcionamiento de tortura, muerte y nacimientos de bebés que luego fueron robados, son centros de memoria, y están ya todos en esa misión de no tocar nada para que sea la memoria expresa de aquel que llegue, las escuelas, los visitantes, los turistas o quienes quieran a visitarlo. Y sí, empezaron a trabajar y ahora terminaron algo que yo reconocí y agradecí, ¿no? Más que agradecimiento, porque el Estado tiene la obligación, pero cuando se responde y se hacen las cosas hay que demostrar un reconocimiento muy grande de que no solo nos entregaron la comisaría, donde eso se va a respetar, más el lugar donde estaba lo clandestino, sino que construyeron toda una edificación nueva, muy buena, para ser confortable el espacio de poder hacer ya reuniones y conferencias y exposiciones, etcétera. Y nos lo habilitan para habitarlo las abuelas. La filial La Plata se va a trasladar a ese lugar. Por 30 años vamos a estar libres de pagar alquiler, impuestos, teléfono, todos los gastos inherentes a nuestra lucha. Está bueno. Y lo reconocemos como muy bueno. Claro. Ahora, contrasta, reitero, con esto, ¿no? ¿No te sorprende que el gobierno nacional no haya organizado mañana ningún acto para el Día de la Memoria? No, no me extraña, porque son tan descorazonados, tan fríos. Yo te digo este otro ejemplo. Encontramos nietos, nos festeja el mundo, no solamente la Argentina. ¿Alguna vez el presidente nos mandó una línea de aliento, no digo felicitación, decir qué bien, otra persona en libertad? Nunca, jamás. Va y se pasea por otros lugares donde hay mandarinas, bananas o qué sé yo, una construcción que la hizo el gobierno anterior y la inaugura él, pero a nosotros nunca nos ha respetado, porque eso es malo, eso es feo, eso es decir, no me importan ustedes, no me interesan. Sobre todo cuando se ha establecido una política de Estado que ha calado mucho en la ciudadanía. Demostración de eso fue la multitudinaria marcha contra el 2x1, que la sociedad reaccionó, ¿no? Hay un contraste notable entre el negacionismo del gobierno y una sociedad que mantiene muy en alto, ¿no?, el pedido de memoria, verdad y justicia.
Claro, lo que pasa es que ellos tienen toda la prensa monopólica, que publica lo que quiere y cuando quiere los títulos. A cierta gente que o mira ese canal nada más, o lee un periódico nada más, y les cree y quedan ahí, digamos, sin movimiento, sin avance de comprensión de lo que estamos viviendo. Entonces están embruteciendo a la gente y bueno, ahora, mañana esperamos que la concurrencia sea masiva, esperamos mucha gente, van a acompañarnos muchísimas organizaciones sindicales y de todo tipo, y estamos invitando a que las familias vengan. De hecho ya lo han hecho, pero mucho más que años anteriores, porque este año necesitamos más que nunca demostrar que no hay olvido en la sociedad. Así es. Que sentirnos acompañadas, y yo creo que va a ser muy, muy bueno esta reunión de lucha en la Plaza de Mayo. Pero... Una Plaza de Mayo toda rota, pero bueno, no importa porque lo que vamos a estar ahí, lo que necesitamos es pisarnos sobre tierra firme en un lugar simbólico como es la plaza. Sí, Estela, la decisión del Congreso de Brasil de destituir a Dilma Rousseff ha generado un clima de inestabilidad política en la región. ¿Crees que los anticuerpos de la sociedad argentina siguen altos como para protegerse de alguna trasnochada? Bueno, no va a ser como Brasil. Hay una imitación total de todo lo que pasa en Brasil, que también se transfiere acá, y toman como ejemplo tantas barbaridades que está haciendo Temer allá. Fíjense que allá hay ya una represión brutal de muerte directa sobre ciertos habitantes de ciudades como Río de Janeiro. No, yo creo que acá eso no va a ocurrir acá. Nosotros vamos a evitar cualquier tipo de violencia, porque la violencia trae después llorar a alguien que no merecía, y nadie que merece morir por una lucha, por una demanda, por una protesta. Nosotros vamos a denunciar ante la justicia todo lo que sea necesario y pacientemente vamos a esperarlo. Pero no vamos a dejar de señalar los errores o la defensa. En mañana en nuestro documento, digamos, vamos a exponer toda esta situación crudamente, porque ya está dicho, no es que lo inventamos nosotros ni conspiramos con nadie. Queremos que el gobierno termine en tiempo y forma. Respetamos el voto de todos aquellos que lo hicieron para que este gobierno estuviera gobernando, pero que entiendan que no permitiremos que nos ofendan y que nos declaren personas indeseables, maltratándonos de palabra o de hecho, porque no lo merecemos y además tenemos la verdad en la mano y Así con la es. verdad se triunfa, Gustavo. Así es. Abrazo enorme y el cariño de siempre, Estela, muchas gracias. Bueno, gracias, querido, para vos también. Gracias por llamarme. Chao. Abrazo, gracias. Bueno, Estela Carlotto, el hashtag Estela el minuto 1. Mañana a las 13, la convocatoria en Plaza de Mayo por memoria, verdad y justicia, porque son una consigna que hay que tener siempre en alto, porque están agazapados. Porque como noticias que hemos estado hablando, que ahora enseguida vamos a seguir, está Mabel Cariaga, que justamente es hija de una de las madres de la iglesia de Santa Cruz, donde se infiltró Astiz. Está Guillermo Pérez Roysenblit, que es justamente un nieto recuperado, que hace pocos días contó lo que significaba que su apropiador pueda quedar en libertad. Una amenaza concreta que le hizo a él si quedaba en libertad. Y no tienen derecho, ni los genocidas, ni los apropiadores de chicos, de caminar libremente al lado de ellos, ni de Mabel, ni de Guillermo, ni de otros tantos que han sufrido, ¿no?, en este país la desaparición de una madre, de un hermano, de un amigo. Les han quitado, en el caso de Guillermo, la identidad, que es lo más sagrado que algún día pueden tener. Algún día, Francisco Gómez, el apropiador de Guillermo, le dijo: algún día voy a salir y ese día les voy a poner una bala en la frente a vos, a tu hermana y a tus abuelas. Enseguida vamos a estar con Guillermo y vamos a estar... Guillermo. Buenas noches, Guillermo, ¿estás ahí? Buenas noches. Y buenas noches, Mabel, también, Hola, buenas noches. Gracias,
Enseguida vamos a estar conversando con ellos, enseguida vamos a recuperar un tema que nunca hay que olvidar en nuestra historia. Ahora nos vamos a meter con lo que estuvimos hablando al inicio del programa, el escándalo Facebook, Cambridge Analytica y las posibilidades de conexión con la República Argentina. Está el ingeniero Ariel Garbaz, está, buenas noches Ariel, ¿cómo estás? Nicolás Cherechuk, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué hay de cierto? Hoy lo reveló el diario Clarín, a través como que hubo que estuvo el titular de esta agencia Cambridge Analytica el año pasado en la Argentina, que estuvo presente aquí. Hubo desmentidas antes de tiempo de Gustavo Arribas y de Marcos Peña de que no se habían reunido. Pero parece que hay datos firmes de que un distrito importante los contrató para hacer campaña sucia. A ver, nosotros lo que pudimos hacer en el laboratorio de la UTN es corroborar denominadores tecnológicos comunes entre la plataforma que usó Cambridge Analytica con esta red de computadoras o bots para generar, primero para capturar los 50 millones de perfiles y usarlos para manipular la voluntad electoral en Estados Unidos, con, recordarás vos, Gustavo, la campaña sucia contra el padre de Daniel Filmus. Claro, eso lo recordábamos hoy. Donde, junto con Daniel y con el doctor León Aslanian, presentamos en el Senado esa denuncia hace unos años atrás e informamos a la justicia de que estaban usando una plataforma tecnológica que ahora resulta que es casi idéntica a la que usó Cambridge Analytica. Es decir, acá hay datos muy fuertes, ya no es una denuncia de si se reunieron o no, que a mí no me consta, yo no es mi especialidad la investigación periodística. Es lo que usaron. Pero usaron, primero, usaron una trama, en ambos casos, E13-4 de 155 megabits por segundo. Utilizaron una tasa de señalización de 1920 mensajes en el caso de Facebook y llamados en el caso de Daniel Filmus, 1920, exactamente el mismo número, o sea, la configuración era igual, y además tercerizaron con un servidor en Estados Unidos de las mismas características. Eso, recordemos, fue la elección de ¿qué año? Eso fue la elección de 2009, 2015, no, la anterior. 2013. Cuando Daniel Filmus era candidato a jefe de gobierno. Claro. Exactamente, exactamente. Ahora, quiere decir que la tecnología que están utilizando, sí, muy parecida, y que además está corroborada en sede judicial porque hubo un allanamiento a las oficinas de Durán Barba. Claro. Bueno, ahí se corroboró. Bueno, ¿no? y ahora lo que tenemos es un informe muy serio de la Universidad de California donde comparamos y tenemos esos tres denominadores comunes muy fuertes. Y yo soy abogado y si me tenés que preguntar, ¿qué delito puede ser esto? Seguramente lo habrá estudiado, porque más allá de que uno sea abogado, acá hay una cuestión nueva. Bueno, primero hay un delito de parte de Facebook, en el caso de Facebook, de violación de la ley de protección de datos personales de los Estados Unidos, similar a la que tenemos en la Argentina. En el caso de la Argentina, lo que se está haciendo es violar la privacidad de usuarios de Facebook, rompiendo con el contrato que un usuario de Facebook establece de protección de sus datos personales, ingresar en su perfil personal, tomar sus temores, sus deseos, todo lo que tiene que ver con su vida, su psicología, y en base a eso no hacer mensajes segmentados, sino microsegmentados, dirigidos en forma personal, uno por uno, a cada uno de los usuarios. Nicolás. Sí, lo que uno ve de lo que pasó esta semana, digamos, hubo dos investigaciones muy grandes, una del diario The Guardian y una del Channel 4 de Gran Bretaña. Digamos, esta empresa Cambridge Analytica se convierte en gran estrella luego de haber participado en la campaña de Trump, gran estrella internacional, con lo cual toma la luz, digamos, después de la elección de Trump y
lo que se dijo hoy en el diario Clarín es que esta persona, Mark Turnbull, que es una de las dos personas que aparece en una cámara oculta, el otro es Alexander Nix, que también tendría vínculos con la Argentina, según leímos todo en el diario Clarín también. Esta persona se dice hoy en la versión que habría viajado a la Argentina. En marzo del 2017. Exacto, lo que hace esta persona en la cámara oculta es, digamos, hay una parte que se vincula con lo que decía él, que es la parte conocida o más abierta del manejo de grandes cantidades de datos. En este caso habían captado 50 millones de perfiles de Facebook y manejan esa microsegmentación a partir de un sistema que tienen ellos de un test psicológico, ¿no? Ahora, la otra parte, que es la que aparece en la cámara oculta, tiene que ver con directamente campaña sucia. En esa cámara oculta esta persona está hablando con una persona que se hace pasar por alguien que quiere hacer una campaña en Sri Lanka, en un país como Sri Lanka, y donde le hablan de hacer campañas sucias como, bueno, que hablan más de extorsión, más de cámaras ocultas, más de poner información falsa en las redes, etc. El diario The Guardian la semana anterior, esto me parece que es interesante, había planteado que en una elección en Nigeria, ¿sí?, se había utilizado, esta empresa utilizó esta idea de campaña sucia poniendo videos de, bueno, qué pasaría si el candidato que en ese caso era opositor, ganaba y podía haber sido algo, digamos, terrible, incluso también usando algunos datos de inteligencia, etc. Sí. Con lo cual, por un lado, entender que esta empresa no trabaja con cualquier tipo de partidos políticos en el mundo, sino con partidos que están vinculados a la derecha o a la extrema derecha. Así, trabajó con Donald Trump, trabajó con Ted Cruz, otro republicano en los Estados Unidos, trabajó con la Liga Nord en Italia, se está investigando si trabajó con lo que eran los partidarios del Brexit en Gran Bretaña. O sea, por un lado, trabajan con partidos muy de derecha. Por otro lado, todo este tipo de actividades valen muchísimo dinero. Sí, para financiar esta empresa hay un magnate vinculado a Trump que puso 15 millones de dólares. Para captar estos 50 millones de perfiles de Facebook, solo eso valdría $1 millón. Ahora, tanto para vos, Nicolás, como para Ariel, sabemos cómo el gobierno y sabemos la afición que tienen por el manejo de las redes sociales, que lo consideran como un elemento indispensable, ¿no? ¿Ustedes creen que hubo el año pasado efectivamente? Campaña sucia hubo, del 2015 y el 2017. ¿Crees que los mismos métodos se utilizaron acá? Yo insisto con esto, acá hay una capacidad de esta empresa, que esto también es real, de hacer algo que todas las campañas quisieran hacer, que es ese micro-targeting, o sea, dirigirle un mensaje, un spot, puede ser, que está planteado incluso desde su hechura, de una manera para una persona que es más temerosa, de una manera para una persona que es más amigable, y de otra manera el mismo spot para una persona que quizá es más solitaria, o es más paranoica, o es más neurótica, ¿sí? Eso... digamos que con esa capacidad pueden llegar a muchísimas personas. Esta es la parte sobre la superficie. Pero no solo el mensaje viene, discúlpame, no solo el mensaje viene, por ejemplo, supongamos de Cambiemos. Cuando el usuario de Facebook lo recibe, no viene como un mensaje electoral de Cambiemos, viene como un mensaje de un amigo de Facebook. Es decir, el mensaje puede ser falso o no. En el caso de la campaña sucia de Daniel Filmus era falso contra el padre, pero además viene como de un supuesto amigo de tu grupo de pertenencia de Facebook, aprovechando esa. Entonces el usuario le da cierta veracidad, credibilidad a ese mensaje que no le daría si viene realmente, si se identifica al origen. Por eso mismo en este momento en el Senado de los Estados Unidos se está tratando un proyecto para que la publicidad política que aparece en Facebook tenga algún tipo de inscripción donde está diciendo, bueno, esto es una publicidad política, alguien pagó para que este mensaje, este video, te aparezca a vos en tu... Fíjense otro denominador común entre Argentina y Estados Unidos. ¿Cómo llegaron a los 50 millones de usuarios? Hicieron una encuesta, un programador les desarrolló una app para encuestar a 270.000 usuarios y les pidió su lista de amigos en Facebook. A partir de esos 270.000 que tenían a su vez amigos, llegaron a los 50 millones, a través de una encuesta engañosa. Acá se hizo lo mismo con el caso de Daniel Filmus. Era una encuesta, se empezó por una encuesta, mintiendo, falseando sobre el padre de Daniel Filmus. Fíjense que además no solo hay denominadores tecnológicos, sino hay una modalidad de engaño similar en ambos casos. ¿Y se aplicó en el 2015 y el 2017? Bueno, ahí lo que hay que ver
ahí falta un trabajo que todavía nosotros no lo tenemos, pero me parece que es una investigación más periodística que tecnológica. Analizar los mensajes de los usuarios de Facebook en Argentina, de la campaña de Mauricio Macri y de la de Daniel Scioli, y ver uno por uno si están utilizando, por ejemplo, si hay un amigo que le dice a otro, un supuesto amigo en Facebook, le está diciendo, bueno, vos que siempre tenés miedo de la contaminación, por ejemplo, de los ríos, ¿sabés que Mauricio Macri o sabés que Daniel Scioli, tengo el dato de que va a proponer una ley para resolver este problema? En un lenguaje que tenga que ver además con el perfil psicológico de esa persona. Eso me hace acordar cuando en el gobierno anterior, en algunos momentos, se pasaban los grupos de WhatsApp o redes, decir, viene un corralito, viene de nuevo el corralito en la Argentina. Acá se utilizaba mucho. Hay algo que tener en cuenta también, en el sentido que, mientras estamos hablando, insisto, hay organizaciones reguladoras del Estado de los Estados Unidos que están actuando, el Parlamento británico está llamando a declarar al CEO de Facebook y al CEO de Cambridge Analytica, organismos reguladores en Israel están actuando, en Australia están actuando, quiero decir, hay todo un movimiento. El fiscal general de Massachusetts hizo una denuncia ya penal. Ahora, esto que hoy trascendió también, que Graciela Camaño está preparando una denuncia por bullying político. Sí, acá también una cosa que hay que tener en cuenta es que algo que salió en estas investigaciones es que esto es difícil de captar, porque ellos mismos dicen en la cámara oculta, bueno, vos no me contratás a mí, vos no contratás, le dicen a esta empresa. Nosotros tenemos otras empresas fantasmas, o esta misma persona dice, yo soy un maestro del disfraz, o podemos enviar mensajes a través de ONGs, que sean nuestros mensajes. Hay muchas maneras. Vos no te preocupes, no vas a aparecer contratándonos a nosotros. Con lo cual, la parte de la pesquisa judicial, ¿sí?, que podría haber en torno a este tema es bastante complicada, justamente por lo que ellos, por ese juego que estos y en esa entrevista ofrecen embarrar la cancha, ofrecen la difamación claramente. Claro. Es decir, no es solamente te vendo un mensaje electoral. No, a tal candidato lo voy a embarrar. Voy a armar una mentira o algo falso que lo desprestigie, que lo deje mal parado. Y viniendo, insisto, viniendo de un usuario supuestamente amigo en Facebook y basándose en esa confiabilidad que en general la gente le da a todos los mensajes que vienen por las redes, sí, mucho más que por los medios masivos de comunicación. ¿Se sabe de algún robo masivo de información de argentinos? De esta característica no, lo que sí se sabe, y es responsable de este gobierno, es que este gobierno abrió la base de datos más importante que tenemos, que es la del ANSES. Le sacó la encriptación que tenía y que venía del gobierno anterior, y además tercerizó en la Secretaría de Medios de la Casa Rosada el manejo de esa base de datos. Que nosotros se la confiamos al Estado para que la proteja, para la encripte. Esa base no tiene la personalidad de la persona. No, pero en esa base de datos vos tenés teléfonos y correos electrónicos de las personas, y son dos datos, el teléfono y correos electrónicos, a través de los cuales vos podés captar un perfil de Facebook. Quiero decir, a partir de esos datos, el teléfono, la dirección y los correos electrónicos, que es lo que sí contiene la base de datos de la ANSES, que además contiene las relaciones familiares, ¿sí? Claro. Es posible captar otros datos. Bueno, se decía que usaban mucho de eso para los timbreos, para direccionar, saber dónde ir con los timbreos, ¿no? Claro, las zonas. Las zonas, exactamente. Las zonas. ¿Y se puede saber si lo hicieron? ¿Se puede saber si lo hicieron? ¿Hay forma técnica de descubrir si están mal utilizando esta base de datos? Sí, por supuesto que sí. Cualquier utilización de una base de datos, que en este caso además han hecho copias, cosa que está prohibido en la ley que crea la base de datos, deja siempre en los registros del sistema operativo la copia, el que se logueó y desde dónde lo hizo. Es decir, un administrador del sistema que sea convocado por la justicia tiene que dar cuenta de desde dónde se hizo y con qué modalidad. Bueno, gracias Ariel, gracias Nico. Esto recién empieza, así que vamos a convocarlo porque es algo realmente muy apasionante y es bueno saber cómo se influye desde las redes. Se influye mucho desde las redes. Sí.
Muchísimo. Bien, bueno, recuperamos a Mabel, a Guillermo. Mabel, ¿cómo te sentiste esta semana cuando te enteraste de que Astiz podía quedar en libertad? La verdad que el día de la noticia fue muy choqueante, ¿no? Fue muy conmocionante para toda mi familia, porque Astiz es primero que es un símbolo de lo que fue la represión en la Argentina, pero además fue el que durante la dictadura, haciéndose pasar por Gustavo Niño, se infiltró en el grupo de madres de Plaza de Mayo, operación que terminó con el secuestro, desaparición y asesinato de mi madre, de Mari Ponce de Bianco, de Azucena Villaflor de Vicenti, las dos religiosas francesas y un grupo de compañeros y familiares de desaparecidos que se reunían en la iglesia Santa Cruz. Vos me contabas esta semana en la radio que tenés recuerdo de lo que tu madre decía sobre Astiz. Sí, por supuesto. Mi mamá en el mes de septiembre aproximadamente nos contaba que se había acercado un muchacho joven que venía de Mar del Plata, que tenía un hermano desaparecido y que sus padres eran muy viejos, muy ancianos, en mal estado de salud, y que bueno, venía él en representación de sus padres. Y se fue ganando la confianza de las madres. Las madres tenían algo de mucho cuidado con los jóvenes, no querían que se acercaran a la plaza, querían que se mantuvieran al margen, que no se expusieran, porque ellas pensaban, ingenuamente tal vez, que con la edad que ellas tenían y siendo mujeres, a ellas no les iba a pasar nada. Entonces siempre tuvieron esta cuestión de cuidado y bueno, después pasó lo que pasó el 8 de diciembre, después de unos meses de infiltración de Astiz pudo identificar a las madres que eran más activas, a las religiosas, al aporte que hacían las religiosas al movimiento de derechos humanos y a otro grupo de familiares y compañeros jóvenes militantes que apoyaban la lucha de las madres. Guillermo, y vos, bueno, vos comentaste, ¿no?, en las redes sociales, ¿no?, hace 2 semanas atrás, cuando vamos a recordar lo que vos revelaste, te había dicho tu apropiador, ¿no? ¿Lo podemos ver, por favor? Bueno, dijo que les amenazó con que, ahí está, algún día voy a salir y ese día les voy a poner una bala en la frente a vos, a tu hermana y a tus abuelas, ¿no? El 23 de diciembre del año 2003 fue esa amenaza. Gómez se encontraba en una situación de arresto VIP, por decirlo de alguna manera, en una dependencia que queda detrás del planetario, entre el planetario y las vías del ferrocarril de San Martín, que se conoce como de Compañía Histórica y de Guerra Electrónica. Es una dependencia donde hay lugar para oficiales, suboficiales, soldados voluntarios, pero no para reclusos. Ahí es donde estaba él, era el único recluso y eran sus propios compañeros de armas, quienes habían pasado en comisión a la vieja Policía Aeronáutica Nacional, ¿está bien? Habían pasado en comisión ahí y eran sus propios compañeros quienes eran sus guardiacárceles. En ese contexto lo tenían con este privilegio de asado, vino, visitas, teléfono en la puerta de la habitación, heladera, televisor. En ese contexto es que yo lo voy a visitar y en más de una oportunidad lo encontré en estado de ebriedad. Ese día también estaba en estado de ebriedad y después de muchos reproches de su situación procesal, como que la culpa era mía por haber ido a la casa de las abuelas, ese era mi pecado en ese momento, en el 2013, es que me dice esta amenaza que estás repitiendo, que es que el día que salga me iba a poner un tiro en la frente. Fue la última vez que lo fuiste a ver. Esa fue la última vez que lo fui a ver. Pero mi situación, con respecto al 2003, en el 2013 cambia. En el 2013, el juez Rafecas me cita a declarar por lo que se conoce como causa Riva. Riva por Regional de Inteligencia de Buenos Aires, epicentro de la represión en zona oeste y a cargo de la Fuerza Aérea, y además el lugar donde pasaba Revista Gómez, siendo personal de inteligencia de ahí. En esa causa yo doy testimonio de todo lo que él me cuenta cuando me confiesa que soy hijo de desaparecidos, que él conoció a mis padres, que los vio secuestrados, que vio cómo a mi papá lo torturaban, que me quedara tranquilo que mientras mi mamá estuvo embarazada de mí, nada le pasó, que la ausencia de sus superiores le pasaba alimentos extra o que la sacaba a pasear por el jardín de las instalaciones. ¿Está bien? Entonces, cuando a mí me cita Rafecas, yo cuento todo esto. 3 días más tarde, Gómez queda detenido nuevamente. Y en el 2016 lo condenan a 12 años. ¿Está bien? El miedo mío es, si en el 2003 mi único pecado ante los ojos de él era por haber ido a la casa de las abuelas y ya me hacía acreedor de un tiro en la frente,
¿Qué me corresponde ahora? ¿Tiene posibilidades de salir ahora? Claro que sí. Porque el parámetro que presentó el Servicio Penitenciario de la lista de estos 110 genocidas, está bien, principalmente es la edad. Tiene 72 años. Y es uno de los requisitos, sino que no me deje mentir el doctor Villarroel, es uno de los requisitos para el pedir beneficio la prisión domiciliaria. Exactamente, exactamente. Y además su defensa, alentada por este informe seguramente, presenta también el pedido y solicita unas pericias médicas diciendo de que tiene algunos que otros problemas gastrointestinales, de estabilidad y que necesita ser cuidado en su casa. Sí, tremendo. Mabel, y la caracterización que con el pasar de los años vos hacés de Astiz. Qué pregunta esa, ¿no? Porque la verdad que yo lo veo las fotos de Astiz acá que están pasando Pero y el la día verdad repasábamos que... lo que le dijo, ¿te acordás en esa entrevista a Gabriela Cerruti? A Gabriela Cerruti. Una cosa atroz. No, atroz. Yo creo que Astiz siempre fue un genocida, siempre fue un represor, siempre fue un cobarde, ¿no? Sí, porque Astiz, se rindió donde tenía que luchar. No solamente eso, sino que él llegó a la perversidad de cuando se infiltró en el movimiento de Madre de Plaza de Mayo, de llevar una joven que estaba desaparecida en la ESMA, haciéndose pasar por su hermana y haciéndole pasar por esa situación de infiltración a un movimiento de madres y al grupo de la Iglesia de la Santa Cruz. Yo creo que eso es de una perversión increíble. Y después, yo lo vi durante el segundo tramo de la causa ESMA, en el que nosotros estuvimos presentes durante los 2 años que duró esa causa, y yo describía que cuando ellos entraban a la sala de audiencias, que entraban todos juntos, entraban esposados, lo que yo sentía era como si una sombra, una niebla se esparciera por todo el lugar de audiencia. Eso era lo que esta gente transmitía. Jamás se arrepintieron de nada, lo que decía Estela, jamás contaron qué habían hecho con los detenidos desaparecidos, jamás dijeron a quiénes le habían entregado los niños que nacieron en el cautiverio de sus madres, y ellos tenían toda esa información. Fueron condenados, nosotros esperamos durante muchísimos años, luchamos por justicia, por memoria, verdad y justicia, logramos llevarlo a los tribunales, logramos que sean condenados, y yo digo que esa es nuestra victoria. Total. A pesar de todo lo que pueda hacer este gobierno en contrario, a pesar de todo lo que hace este gobierno en atacar a los organismos de derechos humanos, y acá quiero destacar la dignidad de las madres y de las abuelas. Yo cuando la escuchaba hablar a Estela, realmente sentí una emoción en mi corazón y decía, este es el país de las madres y de las abuelas de Plaza de Mayo. Ellas abrieron los ojos de la sociedad argentina y del mundo sobre los crímenes que estaba cometiendo la dictadura. No podemos permitir, y yo creo que la sociedad argentina no va a permitir que estos genocidas vuelvan a la casa, estén en libertad. Impidió el 2x1, las movilizaciones fueron contundentes, la sociedad estaba en contra del 2x1. Exacto. Intentaron nuevamente con Echecolás, lo volvieron a mandar a la cárcel, pero ahora además, con Astiz. Pero además que es tremendo, yo lo escuchaba con atención a Guillermo, y yo digo, que él se lo cruce en un colectivo, que vos te lo cruces a Astiz en un subte, después de la historia que viviste. Digo, no tenés derecho. Con el dolor que tenés a cuesta, de él, el dolor de haber perdido la identidad, encima que le hagan pasar por semejante suplicio, y la verdad que no es justicia. Mira, yo te cuento algo que nos pasó a nosotros como familia durante el juicio de la ESMA. Nos fuimos, Héctor y yo, mi compañero y yo, a hacer el alegato a la oficina de los abogados. Nos reunimos ahí, cosa que se fue mi hija, se fue mi hijo, no había nadie en mi casa, muy poco frecuente un día sábado. Nos rompieron la puerta de la casa, se llevaron la computadora, se llevaron la que teníamos conectada y la otra la dejaron. Como nosotros pensábamos que era un robo común, no hicimos nada. Vino la policía, ahí se vivió toda una situación medio rara. A las 2 semanas me dejan una nota en el buzón diciéndome, te voy a matar puta. Obviamente después
rebobinando, después de que nos pasó el shock, después de ver lo que se habían llevado, la computadora, que nos habían tirado todos los papeles de la causa arriba de la mesa para que nosotros lo viéramos, relacionamos que eso no era un hecho casual. Bueno, lo hicieron desaparecer a Julio Jorge López. Lo hicieron desaparecer claro, exactamente a Jorge Julio López, y hoy, yo te lo decía en la radio y lo quiero volver a decir hoy, a mí me parece que esta insistencia constante del gobierno de Cambiemos es porque está pagando los favores que estas familias, favores económicos que estas familias recibieron durante la dictadura, empezando por el presidente Macri, que ese grupo económico tenía una empresa cuando empezó la dictadura con el golpe de Estado y terminó con 46 empresas. De otra manera, no se explica esta insistencia en cambiar el paradigma, en volver a hablar de terrorismo, de la teoría de los dos demonios. El presidente habla de guerra sucia, cuando acá está absolutamente demostrado que hubo terrorismo de Estado, que hubo genocidio. A mi mamá, una persona de 59 años, la secuestraron, la llevaron a un campo clandestino de detención, la torturaron, la subieron a un avión y la tiraron viva al mar. Nosotros tuvimos... ¿Qué edad tenías? Yo tenía 19 años. 19 años. No tenías derecho a perderla. No tenía por qué perderla. Mis hijos no conocieron a su abuela. La cantidad de cosas, de vividas que nos hemos perdido. Él no conoció a sus padres. Sí, yo escuchaba, qué tremendo, porque era una tortura que te decía vos, tu apropiador, cuando hablaba de tus padres, ¿no? Sí, sí, en el mismo momento en que se quebraba para contarme que era verdad, que la chica que había venido a mi trabajo a verme, que estaba buscando a su hermano, era efectivamente mi hermana. Está bien. Permíteme, Gustavo, vos decís, no hay derecho en que nosotros nos vayamos a cruzar con estos genocidas. ¿Puedo corregirte? Sí. Ya hay muchos genocidas que han alcanzado la libertad condicional y que te los podés cruzar tranquilamente en la calle. O como es mi caso, yo me crucé en el tren a Bianco, el obstetra del hospital de Campo de Mayo, de la maternidad clandestina de Campo de Mayo. Pablo Casariego Tato, como también está con libertad condicional también, después de haber cumplido solo 2/3 de su condena, Mañaco, el partero de la ESMA. Claro. En total, 4 procesos, 2 de ellos históricos, 4 procesos judiciales atravesó, plan sistemático y es unificado, y solamente le dieron 24 años, tremendo. 16 cumplió. Bueno, gracias Guillermo, gracias. Y gracias Mabel, como siempre. No, por favor, yo lo único para terminar es que el 24 de marzo... Sí, mañana. Tenemos todos a la que plaza. ser Todos. Miles en la plaza y con la familia, como dijo Estela. Exactamente. Y no tener miedo al miedo no que nos van a tener miedo, no tener miedo. Bueno, gracias. Gracias, por favor. Gracias, también a ustedes. Pausa y volvemos.